Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto de tenerlos ahí para que nos estemos acompañando. Muy buenas tardes a los que nos ven en la repetición. Les estaba comentando acá a los chiquillos en el estudio que estoy muy contenta porque voy a hacer hoy día cazuela. Y tenía tantas ganas de comer cazuela hace tanto tiempo. Así que, bueno, eso. Les quiero contar también que tenemos un súper buen invitado, ya no es invitado, ya es panelista estable. Y tenemos también hoy día un excelente programa. Así que vámonos sin ir más lejos. No, todavía no. Devolvámonos un poquito. Nuestro Facebook, contacto @canalisb.cl, y ese es nuestro mismo mail. Eso es para que la Eve se vuelva loca que no sabe qué iba a tirar al aire. Contacto @canalisb.cl es nuestro mail. Y nuestro teléfono, el 22-858-2204. Y nuestra página web, adivinó, www.canalisb.cl. Así que ahora sí, vámonos a la presentación del programa para irnos rapidito con el tema de hoy. Juntos se pasa mejor. Estábamos comentando sobre qué ingredientes va a tener la cazuela de hoy. ¿Usted también va a hacer cazuela o va a hacer porotos granados? ¿Ya salieron los porotos granados? ¿Sí? Ah, rico. Y podríamos comer, por ejemplo, unos damasquitos de postre que están recién saliendo también, ¿no es cierto? Sí, pues ya. Vamos a presentar a con quién estamos hoy día. Estamos con Claudio Cornejo, nuestro psicólogo estrella. Así que... vamos a conversar sobre un tema, pero antes de hablar del tema, te quiero preguntar una cosa. Más bien, no preguntar, quiero contarles a ustedes que el otro día, hace muy poquito, nos invitó Claudio a la inauguración de su nueva consulta. Y estuvimos ahí en una mini ceremonia, una cosita muy chiquitita con muy pocas personas. Algo que nos gustó muchísimo porque eran como muy seleccionadas las personas que estaban. Veamos un apoyito de un videíto que nosotros grabamos ese día. Bueno, esa es la consulta, ahí va a ser la sala de espera. Anda contándonos un poquito, ¿quiénes estamos viendo? Mario, un amigo médico de donde trabajo, Miriam, que eres tú obviamente, la directora del canal acá. Él es sacerdote, Claudio Carrasco, yo. Parece que soy yo, sí. Sí. Un data, sí, un proyector. Y antes vimos a su señora. A mi señora que estaba por ahí. Sí. Estuvo a cargo de la parte de alimentación y también adornar y todo. Ahí está mi señora, ya Gilda, la de Rosado, que está conmigo en la comunidad terapéutica. ¿Qué es? ¿Psicóloga ella también? Técnica en rehabilitación de drogas y alcohol. Ya. ¿Y el señor que está hablando? Él es el contador, profesor básico y diácono. ¿Ya? Sí. Así que ahí está él. Vimos 2 videos, me recuerdo, con motivación a reflexionar en ese momento, porque la idea fue invitar personas que han sido importantes. Ahí está Mario, él es médico internista y diabetólogo. Invitar personas que me han ayudado, me han dado una mano en ir avanzando, ya sea en lo profesional, en búsqueda de vocación. Entonces, fueron esas personas que estuvieron ese día, fueron ustedes los que invité, que han contribuido con algún aspecto a que yo vaya desarrollándome. Y bueno, eso es bueno darle las gracias a todos los demás, a todos los que están en mi vida. Eso fue algo que nos llamó la atención cuando fuimos el otro día, porque primero nos invitaste, nos incluiste dentro de las personas que habían sido significantes, digamos, en tu vida de alguna manera. Y además, por esos videitos motivacionales que mostraste, de los cuales podríamos hablar en algún programa más adelante, ¿no? Sobre cómo es aquello de que el hacerse uno mismo parece que no existe, ¿no? Eso fue una de las cositas que nos llamó la atención, quisimos ver, bueno, él hizo la bendición del lugar,
Cada uno de nosotros te dedicó unas palabras, te dijo algunas cosas, y tú nos respondiste con esto que dices tú de dar las gracias, etcétera, por lo que te han marcado. Pero cuéntame una cosa, ¿en qué estabas pensando en ese momento cuando nosotros hablábamos de ti? No había qué pensar. Pero te dijimos puras cosas buenas, nadie dijo nada malo tuyo. Eso me sorprendió, porque siempre mi abuelita me decía que yo era desordenado y me daba coscorrones. Ya. Entonces, que me dijeran cosas buenas. Pero es que nosotros no te conocemos en el ámbito desordenado, pues para nada. Sí, fueron cosas muy bonitas las que dijeron todos, pero como les decía, son las cosas que ustedes mismos hacen. En alguna medida lo que ustedes decían era yo un espejo de lo que ustedes son. Y yo creo que eso es lo bonito, que reconocer en el otro que lo que dicen de uno no es de uno en definitiva, sino que es lo que cada uno de los demás ha puesto en uno para que uno vaya desarrollándose. Así que por eso yo sentí que lo que decían de mí también eran ustedes. Y eso era bonito porque es una creación colectiva, aunque ustedes quizás entre ustedes no se conocían, pero todos compartían características comunes, las mismas que yo tengo en alguna medida también. Claro, es verdad, no nos conocíamos, no nos habíamos visto nunca con alguno, yo por lo menos con ninguno de ellos. Así que sí, puede ser. Pero yo, ¿por qué te estoy llevando hacia el lado del pensamiento? Porque ese es nuestro tema de hoy, ¿no? El pensamiento. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento? ¿Siempre pensamos igual? ¿Siempre pensamos de la misma manera? ¿Nuestro cerebro está organizado de alguna forma en que ya nos hace pensar o no? ¿O vamos cambiando según la situación? Veamos la siguiente nota que nos introduce al tema de hoy. Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos un cálculo mental o cuando reflexionamos sobre temas que tienen que ver con la política, por ejemplo, estamos utilizando diferentes procesos mentales, los cuales se guían por distintas lógicas e incluso involucran distintas partes del cerebro. El concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento, relacionándose entre sí. Ahora bien, los pensamientos no existen como actividades intelectuales puras, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamada sistema límbico. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad, no son ajenos a los sentimientos y a las emociones. ¿Cuántos son los tipos de pensamiento y qué características tiene asociadas? ¿Sabe usted cómo funciona su cerebro? Ese es nuestro tema de hoy. ¿Sabe usted cómo funciona su cerebro? ¿Por qué los psicólogos estudian los distintos tipos de pensamiento, Claudio? Obviamente la forma que tenemos nosotros de comunicarnos es a través del lenguaje, pero el lenguaje es la puesta en acción o a través de la palabra, palabra escrita, oral, ¿sí? Pero la palabra es la representación de lo que está pasando dentro de nosotros. Las conductas es la representación de lo que nosotros estamos ideando, cómo vamos entendiendo las cosas. Es por eso que uno puede decir ese niño desordenado, tranquilo, o que intelectual, o que emocional, no sé, cualquier apelativo, cualquier adjetivo que podamos darle a alguien, tiene que ver con la conducta, que es el proceso, digamos, producto de lo que hay dentro. Entonces, cuando yo atiendo a un paciente, yo no sé lo que piensa, porque no puedo ver su cerebro, pero sí veo que a través de las palabras está procesando ciertas ideas que tienen que ver con su forma de pensar, de entender el mundo. Y cuando una persona te está mintiendo, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta de que está pensando una cosa pero está diciendo otra? Eso es más difícil. Primero porque no soy perito en esa área, pero sí uno se fija en lo corporal, en la expresión, en los tonos, en las pausas, en la emocionalidad. Personas se pueden emocionar con algo que es doloroso, pero hay otras personas, conductas más esquizotípicas que se llaman, o esquizoides, qué sé yo,
que la emoción está más disminuida. Entonces alguien puede decir, me pasa esto que es terrible, pero no hay ningún correlato con lo corporal. Entonces uno puede decir, quizás no es cierto, quizás está inventando, o hay un problema quizás más psiquiátrico ahí. Es como, por eso digo, todo lo que vemos del otro, las conductas observadas, observables, están dando cuenta de qué está pensando y cómo está pensando. Ahora, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es algo complejo que lo vamos a ver algún día en otro programa muy lejano. ¿Ya? ¿Ya? Porque todavía está bien claro. Sin embargo, ahora con los estudios de neurociencia se ha ido entendiendo un poco más. Ahí tú lo mostrabas en las imágenes. Pero el pensamiento primero es un pensamiento consciente o voluntario e involuntario. Uno va de viaje a algún lugar y el cerebro piensa. Están todas las películas pasando, todo funcionando. Y de repente uno va entretenido con sus pensamientos. Pero no estoy yo llamando a algún pensamiento particular. Voy solo pensando. Hasta que la atención, ya sea interna, que yo quiero pensar algo, o algo de afuera, me saca de ese devenir de ideas y me centro en algo. Es decir, usamos la atención. Entonces, el pensamiento está compuesto de varias cosas. La atención, la memoria, la percepción. Es decir, una serie de elementos que permiten que este conjunto de ideas, conceptos y emociones vayan teniendo una articulación. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la gente le llama ensimismados, ¿no? Que en realidad no estás prestando atención a lo mejor al entorno, a lo que está pasando, ni estás pensando en que aquí estamos en el estudio, ni hay una cosa consciente, que hay luces, que hay una escenografía, que hay una mesa, etcétera, que están las cámaras, sino que más bien te quedaste como, no sé si en blanco, no, es como ensimismado, es un pensamiento teórico, una cosa que, porque nunca se deja de pensar, ¿o sí? Bueno, me parece que un filósofo, Karl Jasper, hablaba de esa palabra, del ensimismamiento, que la tenemos solo los humanos y nadie más. Porque vemos un perro podría estar mirando, pero en teoría no está mirando nada, no está haciendo nada porque el perro podría tener la mente en blanco. Podría, no lo sé. Ya. Pero cuando se plantea el concepto y Karl Jasper habla del ensimismamiento, dice que somos los únicos que tenemos ese mundo interior que es maravilloso, en donde podemos refugiarnos, escondernos y necesitamos lo externo. Es ahí donde yo puedo pensar, soñar, crear en ese espacio. El perro o el gatito juega para allá, para acá, ¿no es cierto? Una mariposa, una lana, le sacamos la lana a la mariposa, ponemos oscuro y el gatito o el perrito se va a dormir. Porque dependen fundamentalmente del medio para activarse. Del medio externo. Ya. En cambio nosotros no necesariamente. Puede estar una fiesta muy entretenida, y me aburrí y me ensimismo. Y te me voy dentro. Ya. Cuéntame una cosa, a ver, nosotros hemos preparado ahí, la Eve se sacó las pestañas preparando más o menos los distintos tipos, una de las clasificaciones, porque hay varias, pero una de las clasificaciones tengo entendido sobre los tipos de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si la vamos revisando? Muy bien. Y tú nos vas haciendo algunos ejemplitos? Por ejemplo, el primero sería no, ese tampoco. También, pero juntos se pasa mejor. Sí, eso es verdad que sí. El pensamiento deductivo. Y cuando hablamos de pensamiento deductivo, estamos, hay dice ideas abstractas, casos particulares. La ciencia en general parte de tomar cosas puntuales para llegar a una ley universal. Entonces de ahí se habla de lo deductivo, cuando tenemos leyes universales. Si miramos afuera y decimos está todo nublado, corre viento y nubes negras, lo más probable es que llueva. Es decir, de un caso general, de un gran caso atmosférico, puedo llegar a la conclusión de que tengo que abrigarme porque posiblemente llueva. Ya. Yo te tenía otro ejemplo. Decía, si partimos de la idea, por ejemplo, de que hay un X, no sé, Aldo vive en Francia. Ese Francia está en Europa, por lo tanto, Aldo vive en Europa, o Aldo es europeo, ¿no? Sí. ¿Podría ser también una deducción? Exacto, sí, porque la deducción viene de una idea general y de esa idea general yo lo aplico a situaciones particulares. Correcto.
este es otro ejemplo de idea universal a idea particular. ¿Por qué no podemos poner una botella de vidrio en el freezer con agua? ¿Por qué no? Se quiebran, explotan, ¿no es cierto? ¿Pero por qué explota? ¿Es porque el vidrio es malo, porque el refrigerador es muy malo, porque la vida que hay adentro es mala? No, porque según la ley universal, lo que llegaron a estudiar dice que el agua empieza a, digamos, a crecer si llega a 4 grados, el agua, las partículas están muy juntas, entonces el agua va a ser poco, muy poquito, muy poquito. Si sube los 4 grados, el agua se empieza a evaporar y se va. Si baja los 4 grados, se empieza a congelar, pero al congelarse, las partículas crecen y al crecer no caben en la botella. Claro. Entonces, el pensamiento deductivo es, se me quebró la botella, ¿por qué? Porque hay una ley universal que dice que el agua sobre los 4 grados, si bajo los 4 grados, se dilata. Entonces, ese es el deductivo que lo usa la ciencia. Pero la ciencia, cuando nosotros trabajamos en la consulta médica, yo digo, a ver, si esta persona tiene esta característica, esta y esta, tiene depresión. Y me voy a la ley. Correcto. Vale. Vamos al siguiente. Cita, pensamiento inductivo. Este parece ser que fuera como, no al revés, pero parte de caso particular y se va a la idea abstracta. Exactamente, es al revés. La gente suele decir, quizás yo también, pero trato de no hacerlo, mira ese curadito, todos los curaditos son iguales. Entonces, mira, todos los chilenos son ladrones, si estamos en otro país. Partimos de un caso, 2 casos, y decimos que todos son iguales. Correcto. En Carabineros todos son corruptos, y metemos a 1 o 2 o 5 o 100, pero ¿son 100 los carabineros? No, son muchos más. Entonces, de casos particulares nos vamos a ideas generales. El punto está que la ciencia funciona con un caso particular acá, otro acá, y toma muchos casos particulares en distintas partes de Chile, del mundo, bajo ciertas situaciones de la misma edad, qué sé yo, y cuando sean las mismas conductas en esos casos particulares, podemos decir que es una ley universal. Correcto, o sea, eso en psicología aplicado sería que no lo podrías aplicar tanto, porque para ti cada persona es un caso particular, no vas a ir a la generalidad, ¿no es cierto? Yo tomo la generalidad para ver cómo se da en el caso particular. Claro. Los científicos, los que están estudiando para hacer teorías, parten de los casos particulares para llegar a la ley universal. A la ley, correcto. El punto está en lo cotidiano, cuando no todos los mapuches son flojos, claro, todos los no sé qué son de esta manera. Claro. Nos quedamos de casos particulares y creemos que todos son iguales. Correcto. Es donde metemos todo en el mismo saco. Es como cuando nosotros decimos, oye, pero si los chinos son todos iguales, no hay ninguno, ¿cómo se distinguen? Sí, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que sería así. Porque yo he pensado, si a mí me dejaran en medio de una plaza en China, ¿sí? Solo, al medio, y no sé nada de chino, estoy muerto, porque lo he encontrado todo iguales. Hasta cuando empiezo a abusar la vista y me cuenta que... Claro, que tienen absolutamente diferencias igual que nosotros, ¿no? Igual que todos. Exacto. Pero hay un proceso ahí. Un proceso de pensamiento que me hace empezar a discriminar qué cosas pueden ser, qué cosas no, a establecer jerarquías, a clasificar para poder sobrevivir. Ya, me quedó claro. El próximo se llama pensamiento analítico. El pensamiento analítico tiene que ver con, siempre el pensamiento analítico o análisis va con otra palabra que se llama síntesis. Ya, correcto. Y el pensamiento analítico es, yo lo hice una vez, en una cosa muy práctica. Era chico y estaban los relojes a cuerda. Ya. Entonces salió mi mamá y había que arreglar el reloj a cuerda porque estaba malo. Así que tenía que esperar que salieran para poder desarmarlo. Porque solo desarmando, sacando la tapa, iba a poder ver qué le fallaba, cuál era el problema de ese reloj. Y yo con mis vastos 7 años de vida ya podía tener alguna respuesta frente a eso. Ya. Así que empecé a soltar pernitos y saqué una partecita y saltó todo lejos. Porque llevaban una cuerda que era acerada, que estaba enrollada con mucha fuerza, y al soltar eso, la cuerda se expandió, tiró todos los engranajes lejos. Nunca supiste dónde estaban, dónde tenían que ir. Nunca pude hacer. Así que la única alternativa que me quedaba era recoger todas las piezas, meterlas en una bolsa que había sido de género, porque todavía no existía mucho plástico, y
No tengo idea cómo se desapareció el reloj. Fondearlo rápidamente, claro. Exacto. Entonces, cuando uno toma algo y lo desarma para poder entender cómo es, eso se llama pensamiento analítico. Ya. Pero cuando después eso que desarmé lo tomo y lo rearmo, ya sea de la misma forma o de una forma novedosa, eso se llama síntesis. Ya. Entonces, el análisis, pensamiento analítico, es tomar una idea y descomponerla en sus partes para ver cómo funcionan esas ideas. O sea, algo tan simple llevado, estaba pensando en este minuto, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer pantalones, pero no tiene idea cómo lo encontró bonito uno, con la forma, etcétera, y lo compró, lo desarmó y le sacó los patrones a cada uno y después hizo 10 millones de pantalones iguales, pero con otras telas. ¿Podría ser una forma de análisis de una situación precisa? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Frei era presidente y andaba por todas partes del mundo? Entonces decían que nunca pasaba en el país, nunca pasaba en casa, andaba afuera. Sí, le echaban muchas tallas, había muchos memes sobre... Muchas bromas sobre eso. Entonces yo ponía el ejemplo, imagínese usted que tiene no tiene nada que comer y va y hace 2 panes y los vende y con eso tiene para comprar 10 panes, que sea para hacer 10 panes más. Y con eso donde la vecina esquina, al frente, ningún problema, perfecto. Pero después usted va ahí y ya no le sirve porque están 100 panes, se compra una bicicleta porque ya es más lejos, pero ya después 1000 panes tiene que arrendar un local, después son 10.000 panes, tiene que comprarse una camioneta. Es decir, en esos tiempos se quería ver si se compraba un avión presidencial, ya que andaba por todos lados. Claro. ¿Qué es más fácil? ¿Subir con los 1000 panes en la micro e ir a entregarlo y bajarme? ¿O tener mi propia micro con todo el espacio para los panes? Y acomodado para. Entonces, cuando uno empieza a ver por qué sí o por qué no, por qué en estos casos, qué en estos casos no, estamos en el pensamiento analítico. Ya. Analizamos toda la situación para poder sacar una solución, una conclusión. Una conclusión novedosa. Ya. A propósito de conclusión novedosa, el próximo pensamiento se llama lateral o creativo. ¿Qué pasa con este lateral o creativo? ¿De qué se trata? Es como el cerebro tiende a pensar bajo los parámetros que tiene. ¿Ya? Entonces, nos movemos bajo ciertas reglas de pensamiento que la hemos ido construyendo cada uno en su forma personal. Cuando te sacan un poco ese esquema, duele, molesta, al cerebro le molesta, ¿no? Es que no estoy de acuerdo, que no puede ser, y tengo una serie de críticas. El pensamiento creativo es la posibilidad de tú pensar más allá, ponerse a jugar, a decir tonteras. Cuando hago clase le digo, en esta clase de psicología, aquí vamos a decir tonteras, vamos a decir estupideces. Cualquier estupidez que usted diga, la vamos a analizar porque puede ser importante. Permitirnos pensar más allá de lo que pensamos siempre, porque de lo que pensamos siempre no hay ninguna creatividad. Imaginemos lo siguiente, todos opinan que en relación al problema económico que hay en Chile o en el mundo, en África, no sé, y todos pensamos lo mismo. ¿Puede haber una solución nueva? No hay ninguna solución nueva porque todos estamos pensando lo mismo. Pero cuando alguien dice, oh, a mí se me ocurrió que esto, otro, recién ahí... Se puede hacer un clic. Lo que pasó con los relojes mecánicos en Suiza, yo veía un video, los tipos eran los reyes de los relojes mecánicos en el mundo. Y un reloj de 17 diamantes, no sé cuántos, rubíes, qué sé yo. Pero aparece un tipo en los mismos laboratorios de Suiza, inventa el reloj a cuarzo. Y le dice, no, estás loco. Si nuestra gracia es tener estos relojes mecánicos de alta precisión. Con los 17 rubíes. Con los 17 rubíes. Claro. Y el tipo se va a una exposición de relojes que había en el mundo, llega, me parece, Seiko, compra la patente, el chip y listo. ¿Y qué pasó con Suiza? Se fue a las pailas. ¿Por qué? Porque ese tipo se le ocurrió una cosa que no estaba en ningún esquema, que era electrónico, no tenía nada. Es decir, cuando usted piensa en una cosa distinta, cuando hizo Carbo Cazuela, a lo mejor hay una alternativa importante. Mira, qué buena idea, yo que estaba hablando de las cazuelas. Oye, pero ahí, además, yo averigüé una cosita, que este tipo de pensamiento es de los más utilizados en el arte y en la artesanía, porque siempre están creando cosas nuevas. Y de hecho, a partir de eso, ayer o anteayer veía un video de una bicicleta vieja. La bicicleta vieja, le sacan la rueda, le sacan todas las estas, le ponen unas luces LED alrededor y por dentro y la transforman en un foco para grabar. Y es perfecto,
porque tiene luces por todos lados, incluyendo abajo, que nunca está iluminado desde abajo. Lo encontré súper creativo. Claro, esa persona tenía un pensamiento más creativo, más allá de agarrar la bicicleta y botarla porque estaba vieja, oxidada, ya no servía para nada. Exactamente, eso es. Y muchas veces hemos tenido pensamientos creativos en la vida, Buenísimo. porque nos permite sobrevivir y reestructurarnos. Ese pensamiento me gustó. Hay otro más, dice pensamiento suave, suave. ¿Qué significa el pensamiento suave? Sí, esos pensamientos tienen que ver con ir usando metáforas. Hay gente que quiere las cosas claras, aquí y allá, concretamente. Concretas, ya. Concretas. Este es al revés. No sé si al revés, pero... Se habla de algo más difuso, de algo más debilitado para el común de la gente, pero en eso te permite también acceder a otra información, acceder a simbolismos. Cuando uno relativiza las cosas, cuando uno puede decir que esto puede ser de esta manera, o quizás quiere decir esto otro, estamos hablando de un pensamiento suave, porque la gracia de esa forma de pensar es que permite también incluir a otros, entender otras dimensiones de cosas. La metáfora es, digo esto, pero queriendo decir esto otro. No es lo concreto, no es 2 más 2, 4. Ustedes usan mucho ese tipo de pensamiento entonces, los psicólogos, porque siempre están como relativizando las cosas que uno, las estupideces que uno podría decirle, ¿o no? Exactamente, porque el punto nuestro es relativizar a la persona. La persona cuando llega en una encrucijada, no tiene camino de salida. En algunos casos por lo menos no lo ve. Claro. Exactamente, no ve nada. Lo que uno hace es relativizar. Oye, pero a lo mejor si te matas podría ser una buena alternativa. ¿Por qué podría ser una buena alternativa? Claro. Bueno, por esto. Pero te gustaría que cuando empezamos a cambiar los signos, a ver que las cosas tienen múltiples interpretaciones, cuando ellos se dan cuenta que hay otros aspectos, ahí estamos en un pensamiento que aquí se llama suave, ¿no es cierto? Tiene este nombre. Pero es más bien como subjetivar la experiencia. Ya. Contrario a ese, absolutamente, es el pensamiento duro, que es aquel, tengo entendido, que te dice las cosas concretas y absolutamente precisas, cosa de que no haya ninguna posibilidad de error, ¿no? Sí, bueno, pensamiento científico, pero se me ocurrió cómo se hacían las noticias antes. Antes se hacían las noticias y tenía que ser la noticia objetiva, veraz. Ahora, como es muy difícil eso, como se equivocaban, como los medios de prensa o la televisión, la radio manipulan la información también, entonces ahora decimos noticia en desarrollo. Claro. Cuando digo la palabra noticia en desarrollo, puedo decir cualquier estupidez, claro. No importa si me equivoco porque está en desarrollo. Claro, claro. Esa frase y se fue para otro lado. Salva cualquier posibilidad de objetividad. Bueno, yo me acordé de un ejemplo que siempre a mí me llamó la atención. Yo trabajé mucho con médicos en algún momento. Ellos tendían a decir, por ejemplo, cuando un órgano o lo que fuera se retraía, ¿no? De retracción me refiero, ellos no decían se retrae, dicen se retrotrae, porque eso se fue hacia atrás. No para el lado, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, Entonces ellos no decían se retrae, porque ¿para dónde se retrajo? Se retrotrae, ¿no? Sobre todo con el tema de la piel. Ese tipo de pensamiento es típico de los médicos. Ellos hablan como en difícil, ellos hablan como con palabras precisas, ¿no? Es que la ciencia tiene esa característica de decir exactamente a qué se refiere, porque piensa que hay otras personas que van a replicar el experimento, que van a hacer un procedimiento de tal manera. Es decir, si alguien inventó una máquina para operar al corazón ahora con un computador, tiene todos los que vayan a usar esa máquina a entender de igual manera, con el mismo lenguaje todo, y ser tan precisos como quien inventó la máquina. Eso, es como un pensamiento muy preciso, muy preciso. Tiene que ser, ¿no? Rigurosamente preciso. Claro. El siguiente dice pensamiento divergente. ¿Qué significa? Que yo me voy como divergiendo de una idea. ¿Qué es una división, eso? Pensemos lo típico en matemáticas, lo convergente y lo divergente. Lo convergente, las dos rectas van hacia un punto en el infinito, nunca se juntan. Y el pensamiento divergente es las dos rectas se van separando hacia el infinito.
hay un filósofo que habla de pensamiento convergente. La ciencia es un pensamiento convergente. Cada vez nos acercamos más a la verdad, pero nunca llegamos. No, porque entre medio van cambiando las cosas, se van aportando nuevas ideas, nuevos antecedentes y entonces sigue y sigue y sigue para siempre, ¿no? Exacto, pero él dice que siempre vamos así, acercándonos, acercándonos. Karl Popper parece que era el que decía eso. Nos vamos acercando, nos vamos acercando. Pero como es convergente, nunca vamos a llegar. El divergente es al revés. En la medida que en la medida que tengo un hecho, cómo ir pensando otras posibilidades frente al mismo hecho. Y al final se fue por las ramas. Puede ser, o sea, en la mayoría de los casos no vamos a ir por las ramas, Claro. pero aquellas personas más iluminadas llegan a grandes elucubraciones que pueden ser interesantes. Pensemos a este chiquillo de 1789, Un bebé. este francés, Émile Zola. ¿Ya? Émile Zola, un filósofo, músico, qué sé yo, y él Y escritor y escribe el libro Contrato Social. Ujú. Y ahí pone ese ejemplo de cómo habrían sido los primeros seres humanos. Y habla del hombre, el buen salvaje. Entonces andaba este buen salvaje por aquí, este buen salvaje por acá, y feliz porque el planeta era todo de ellos. Y en algún momento estos salvajes llegan, ya habían llegado todos los salvajes, se habían comido todas las frutas, los animales, y se ponen a pelear. Y se ponen a pelear, qué sé yo, y hay que sobrevivir. Y en algún momento dice, mejor pongámonos de acuerdo. Y en el ponerse de acuerdo significó ya, mira, este pedazo de tierra es para ti, este para mí, repartámonos, pero y si ustedes se pasan para acá, elijamos a alguien que nos represente. Ya, ¿y cómo le llamamos? Soberano. Entonces dice, ¿y por qué ahora, por qué diablos aquí en Francia estamos con un tipo que dice que es rey, que es representante de Dios en la tierra, Y que nos ordena. y que nos ordena si éramos todos iguales, si éramos todos salvajes? Claro. Entonces, el tipo a partir de una historia, de una situación concreta, sea con un pensamiento divergente, con un cuentecillo inocente, pero que en alguna medida va a contribuir a la Revolución Francesa. Es decir, cómo partir de hechos reales, concretos, y meternos en posibilidades. La filosofía tiene esa gracia de elucubrar, Explorar. suponer, Claro. y hay muchas verdades en eso. Vale, ya hablamos del divergente y del convergente porque los tocaste Sí. juntos, ¿no? Sí. Y el último que por lo menos yo tengo de esta clasificación es el pensamiento mágico. Ese que dice que básicamente es propio de los niños o de las sociedades poco evolucionadas, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de pensamiento mágico, por ejemplo? Pensamiento mágico, el domingo, sí, ayer era domingo, fue mi suegra a almorzar y la fuimos a dejar al tiro a su casa para que durmiera siesta. Entonces mi nieta dice, pero ¿por qué va a dormir si se duerme en la noche? Mi nieta tiene 4 años. Le dije, sí, porque hay gente que tiene sueño, se cansa y duerme en la tarde, se Duerme llama siesta. siestecita. Dijo, pero no es de noche, tiene que estar de noche para dormir. En su mundo hay muchas cosas que tienen que suceder. Si el sol se esconde y aparecen las estrellas, las personas se duermen. Es decir, hay una serie de causas y efectos que no son causa y efecto. O sea, esto pasa porque pasa esto otro, pero no hay ninguna relación. O sea, acá tiene que oscurecerse para que la gente duerma. Es un pensamiento mágico. No logra entender ella todavía, por su edad, por su formación de cerebro, que hay muchas variables que tienen que haber causas y efectos reales, no azarosos. Eso tendría que ver, por ejemplo, yo me acuerdo siempre cuando vas en auto hacia la playa. Entonces, tienes que subir muchas cuestas, ¿no? De repente, y ves hacia arriba y no ves nada más. Entonces, uno sabe que continúa el camino, pero a los niños les da un poco de temor eso, porque dicen, se acaba el camino, porque no lo puedo ver. Y el pensamiento de ellos es que, no sé, pues es ir como a una cosa como demasiado audaz, ¿no? Sí, no hay nada que no, se acabó el camino, no hay más, ¿qué hay? Sí. ¿No? Por ejemplo, estos comentarios, según no importa, yo no voy a votar porque no me importa quién gobierne, si votar tengo que trabajar siempre. Es un pensamiento mágico, claro, porque no logra entender que si ese gobierno es de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, va a tener mayores, menores beneficios o va a haber una situación, claro, similar. Cuando logro entender que las cosas pasan porque hay un sistema, puedo decir, entonces voy a la huelga, no voy a la huelga, me conviene, no me conviene.
pero en ese pensamiento no caben esas causas reales, Claro. sino que el pensamiento mágico es, no importa quién estén allá, yo en mi mundo, yo tengo que trabajar siempre. Claro. Yo creo que quedó claro, ¿no? Sí, todos los tipos de pensamiento. Pues hay varias clasificaciones, ¿ah? En realidad aquí nosotros tomamos una específica, así que Exacto. no. Bueno, Claudito, yo no sé si hay algo más que contar, que decir. Esto es el pensamiento, nosotros trabajamos con el pensamiento, pero se mezcla un poco con la inteligencia, porque yo puedo pensar muchas cosas muy interesantes, pero no se va a notar hasta cuando yo tenga que enfrentarme a situaciones. Y si me enfrento a situaciones hábilmente, con destreza, con rapidez, puedo decir que soy más inteligente, porque la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas. Entonces, el pensamiento en acción, puesto, expresado en cosas cotidianas, le vamos a llamar inteligencia. Si no se expresa, nos quedamos solo en pensamiento. Y el pensamiento es más bien lo interno. Y lo otro que es re bueno, que yo supongo, porque nosotros lo tratamos de aplicar esto a situaciones cotidianas, o sea, uno los usa todos, unos más que otros nomás, constantemente se están usando todos estos tipos de pensamientos. Y lo que decías tú en la nota, la emoción es la que nos maneja fundamentalmente. Porque los pensamientos están siempre teñidos de la Desde la emoción va a funcionar el pensamiento. Por más que yo intente ser el tipo más optimista, si la emoción... Aislarte, sí. La emoción me va a tirar hacia abajo, me va a hacer ser de una manera o de otra. Por más que yo quiera decir, no, eso está malo, pero la emoción me dice, oye, qué maravilla, y ando siempre contento. Y por eso realmente hay gente que choca una con otra, porque dice, ese tipo debe ser farsante, siempre anda contento, no puede ser. Oh, no me acerco a eso, porque siempre anda amargado. Pero si escuchamos al amargado, no, es que el gobierno, no, es que subieron la benzina, es que el pan, es que me quedó mala la cazuela. Son ideas que vienen de los pensamientos, pero ¿de dónde viene la base? Desde la emoción. Correcto. Entonces yo le voy a contar ahora algo que ya no está en el pensamiento, sino que es absolutamente concreto y que son las señales del canal, a donde nos pueden ver. Muy bien, pues. La señal 44 y la 51 en HD que se ve acá en la región del Maipo, pero también ustedes nos pueden sintonizar a través de GTD Manquehue, en Santiago, en Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Chicureo, Lampa y Colina. Y a través de Telefónica del Sur ustedes nos pueden ver en Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, me cambié de ciudad, y Coyhaique. Vámonos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.